Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño. Y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como es su nombre oficial, es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, ubicado entre la República Dominicana y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Puerto Rico es una isla de forma casi rectangular, con una superficie que mide cerca de 9.000 kilómetros cuadrados, siendo así la más pequeña de las Antillas Mayores, y según censo realizado en el 2018, tiene una población estimada de casi 3.2 millones de habitantes. Puerto Rico es un lugar donde el viejo mundo se combina con lo nuevo. Es una isla de tamaño pequeño, pero que ofrece una inmensa recompensa de experiencias únicas. Según datos de la Autoridad de Turismo de Puerto Rico, a la isla llegan alrededor de 1.7 millones de turistas cada año, e inclusive fue nombrada por el diario New York Times como el primer lugar de su lista anual de los 52 lugares para visitar en el 2019. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este magnífico lugar, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Los puertorriqueños a menudo llaman a la isla Borinquen, que es una derivación de Boriquen en lengua indígena taíno y que significa tierra del Señor Valiente. Por su parte, Cristóbal Colón nombró a la isla San Juan Bautista, mientras que la ciudad capital se llamó Ciudad de Puerto Rico. Pero finalmente los comerciantes y otros visitantes marítimos llegaron a referirse a toda la isla como Puerto Rico, mientras que San Juan se le llamó al principal puerto comercial de la isla. Y luego y posterior al Tratado de París de 1898, los Estados Unidos cambiaron el nombre del territorio por Puerto Rico. Ellos luchaban por su libertad. Nosotros por defender un imperio. Número 2. San Juan es la capital de Puerto Rico. Esta fue fundada por los españoles en 1521, lo que la convierte en la tercera ciudad capital más antigua establecida por europeos en América, luego de Santo Domingo en la República Dominicana y de Ciudad de Panamá en Panamá. En el plano económico, San Juan es el más importante centro económico e industrial de Puerto Rico y su área metropolitana concentra la mayor parte de la actividad económica de la isla y el 80% de su población. La ciudad cuenta con numerosos hoteles, museos, edificios históricos, restaurantes, playas y centros comerciales, por lo cual hay numerosos lugares de interés turístico, tanto dentro como fuera del viejo San Juan. Número 3. La isla de Puerto Rico comenzó con el asentamiento del pueblo indígena Ortoiroide en el archipiélago de Puerto Rico entre los años 3000 y 2000 a.C. Luego en 1493 llegó a la isla Cristóbal Colón en su segundo viaje de exploración, siendo en ese momento los taínos los habitantes nativos. Posteriormente en 1508, Juan Ponce de León colonizó la isla y fundó el poblado de Caparra, teniendo constantes disputas con los británicos por este territorio. Estados Unidos ocupó la isla en 1898 durante la Guerra Hispano-Estadounidense y les fue cedida finalmente, según el acuerdo firmado en el Tratado de París de 1898. This is Casablanca, Ponce de Leon's house. This is this one's the kitchen right here. Número 4. El territorio de Puerto Rico está conformado por la isla principal de Puerto Rico y varias islas e islotes más pequeños. La isla es la más pequeña de las Antillas Mayores, aproximadamente el 8% del tamaño de Cuba, que es la mayor de las Antillas Mayores. La isla es principalmente montañosa con grandes zonas costeras en el norte y el sur. Su punto más alto es el Cerro Punta, el cual se ubica en el municipio de Ponce y se eleva a 1.338 metros sobre el nivel del mar. En este se suele practicar el senderismo. Acá arriba estamos en Cerro Punta, en Jayuya. El pico más alto de Puerto Rico no es el Yunque, papá. Si te creías que era el Yunque, estás equivocado. Estamos aquí entre medio de las nubes. Como pueden ver, aquí hay una nube ahora mismo. Estamos aquí en el mismo medio. Hace un frío bien brutal.
en pleno verano. Número 5. La población de Puerto Rico ha sido moldeada por los pueblos amerindios, los colonos europeos, los esclavos, la migración y más recientemente por los Estados Unidos. Según censo del 2015, su población está compuesta en un 75% por personas que se identificaron como blancas y un 12% por personas que se identificaron como negras o mestizas. El restante se identificó en otras etnias. De igual forma, la mayoría de la población de Puerto Rico vive en zonas urbanas y tan solo el 6% de las personas vive en zonas rurales. Puerto Rico es considerada la isla más densamente poblada de las Antillas Mayores y posee una de las mayores aglomeraciones humanas del mundo, pues su densidad demográfica supera los 407 habitantes por kilómetro cuadrado. Desafortunadamente, elementos como la densidad poblacional afectan la subsistencia de dichos arrecifes. La densidad poblacional promedio en las zonas costeras es de aproximadamente 80 personas por kilómetro cuadrado, el doble de la densidad poblacional mundial. Una causa de la densidad poblacional lo es el turismo. Número 6. La economía de Puerto Rico está clasificada como una economía de altos ingresos por el Banco Mundial y como la economía más competitiva en América Latina por el Foro Económico Mundial. Esta se fundamenta en la manufactura, principalmente de productos farmacéuticos, textiles y petroquímicos, y en la industria de los servicios, en especial las finanzas, los seguros, los bienes raíces y el turismo. Su ingreso per cápita es considerado alto si se compara con América Latina. No obstante, el costo de vida también es alto y ha aumentado en la última década. Número 7. El turismo atrae millones de personas cada año a Puerto Rico, siendo este una fuente de ingresos muy importante para la isla en las últimas décadas. Esto puede ser porque Puerto Rico alberga diversas maravillas naturales, edificios culturales e históricos y se realizan mucha variedad de conciertos y eventos deportivos. Como dato curioso, desde que se publicó la canción Despacito por dos artistas puertorriqueños y la cual fue un éxito internacional, el turismo a la isla tuvo un incremento notorio, especialmente un área de San Juan llamada La Perla, la cual aparece en el video de la canción. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Número 8. La cultura puertorriqueña moderna es una mezcla única de antecedentes culturales, europeos, africanos y más recientemente algunos norteamericanos y sudamericanos. Del español, Puerto Rico recibió el idioma, la religión católica y la gran mayoría de sus valores y tradiciones culturales. Estados Unidos agregó la influencia del idioma inglés, el sistema universitario y la adopción de algunas prácticas como por ejemplo la celebración de todas las fiestas nacionales que celebran los estadounidenses. Número 9. Y siguiendo con la cultura, la música oriunda de Puerto Rico representa la convergencia de diferentes corrientes culturales, tales como la taína, la española, la canaria, la corsa y la africana, y con esta mezcla de ritmos, instrumentos y melodías se desarrolló lo que representa la identidad musical puertorriqueña. Algunos instrumentos característicos de esta música son el güiro, las maracas, la guitarra y los tambores africanos. En la actualidad la isla cuenta con diferentes ritmos folclóricos culturales, como la bomba y la plena. En la música jíbara destacan los diferentes seises y aguinaldos. En el campo me saturo de gozo y tranquilidad. Y en la música clásica, la danza puertorriqueña. Actualmente sus ritmos con auge internacional son la salsa y el reggaetón. Aunque estos tienen raíces extranjeras, pues la salsa evolucionó principalmente de ritmos cubanos y el reggaetón es una fusión entre el hip hop y el reggae.
Número 10. La cocina puertorriqueña es también una mezcla de sus diferentes culturas. Es algo similar a la cocina española y latinoamericana, haciendo una sabrosa mezcla única de influencias que utiliza condimentos e ingredientes indígenas. La dieta de los puertorriqueños puede variar mucho de un día a otro y los residentes tienden a disfrutar de una variedad de cocinas, pero por lo general el desayuno consiste en café y una masa como los quesitos. Las cenas casi siempre incluyen carne, arroz y frijoles, y en bebidas el ron es la bebida nacional de Puerto Rico, pues el ron de esta isla es considerado el segundo mejor del mundo después del ron cubano. La fábrica de ron Bacardí ocupa un lugar relevante en la economía de Puerto Rico. Esta empresa apoya tanto emprendimientos empresariales como sociales. Visitar las instalaciones de la destilería es uno de los paseos más tradicionales de la isla. Número 11. En Puerto Rico los deportes más populares son el baloncesto, el béisbol y el boxeo. El fútbol está ganando popularidad en las últimas décadas. La isla tiene representación en todas las competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos, en los cuales los atletas puertorriqueños han ganado 9 medallas en competencias olímpicas, 1 de oro, 2 de plata y 6 de bronce. Su única medalla de oro la ganó la tenista Mónica Puig Marchand en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Set 6-1 to claim the first ever Olympic gold medal for a Puerto Rican athlete. Número 12. Puerto Rico está dividido políticamente en 8 distritos senatoriales, 40 distritos representativos y 78 municipios. El territorio tiene una forma republicana de gobierno con separación de poderes sujeta a la jurisdicción y soberanía de los Estados Unidos, por lo cual el jefe de Estado de Puerto Rico es el presidente de los Estados Unidos. Asimismo, la isla está representada en el Congreso de los Estados Unidos por un delegado sin derecho a voto. Sin embargo, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, pero quienes residan en Puerto Rico no pueden votar por el presidente de los Estados Unidos. Esto debido a que Puerto Rico es un territorio no incorporado y no un estado de los Estados Unidos. Entonces, la Constitución dice que solamente los estados pueden elegir al presidente. Por eso Luis, que vive en Florida, puede votar por el presidente. Pero Gladimar, que vive en Puerto Rico, no participa en las elecciones presidenciales porque no vive en uno de los 50 estados. Número 13. Puerto Rico tiene un clima tropical con una temperatura promedio mínima de 19 grados centígrados y máxima de 29 grados centígrados. Su temporada de lluvia se extiende desde abril hasta noviembre y similar a lo que ocurre en el resto del Caribe, Puerto Rico experimenta la temporada de huracanes del Atlántico que suele ocurrir entre junio y noviembre. El huracán del lago Okeechobee de septiembre de 1928 es el único huracán que toca tierra como huracán de categoría 5 en la isla de Puerto Rico. Número 14. Los idiomas oficiales de Puerto Rico son el español y el inglés, siendo el español el idioma más hablado y el idioma en que se enseña en casi la totalidad de las escuelas públicas. ¿Cómo lo diría un boricua versus el resto del mundo? ¡Qué coraje me da! ¡Más rayo falta! Terminó la llamada. ¡Enganchó! Se fue corriendo a huir creepy. El inglés es el idioma principal de menos del 10% de la población, sin embargo es el que más se usa en todos los asuntos oficiales entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y finalmente número 15. La Iglesia Católica Romana fue traída por colonos españoles y gradualmente se convirtió en la religión dominante en Puerto Rico. Las primeras diócesis en las Américas, incluida la de Puerto Rico, fueron autorizadas por el Papa Julio II en 1511. Por su parte, el Papa Juan Pablo II visitó Puerto Rico en octubre de 1984 y según el World Factbook de la CIA, el 85% de la población de Puerto Rico se identifica como católica romana. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.